Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar sobre Gilles Deleuze, un filósofo que está muy relacionado con el cine. La vida de Gilles Deleuze fue señalada frecuentemente como poco notable. Nació el 18 de enero de 1925 en el séptimo distrito de París. Aquí pasó la mayor parte de su vida, excepto varios periodos de su juventud, breves periodos de su juventud. Era hijo de un ingeniero conservador de la derecha llamado Louis Deleuze y de la ama de casa Odette Camille, a quienes, según Deleuze, le resultaba imposible compartir las playas de Normandía con la clase trabajadora. Deleuze jugó tenis hasta los 14 años porque comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939. Cuando la guerra llegó a Francia en 1940, la familia estaba de vacaciones en Normandía. Deleuze tenía 15 años y en ese momento sus padres decidieron dejarlo a él y a su hermano George en Normandía, donde terminaron quedándose en una pensión y asistiendo a una escuela durante todo un año. Para comenzar a conocer la vida de Deleuze, podemos detectar dos razones mayores para el rechazo de su infancia. La primera razón es el hecho de que sus padres fueran burgueses e incultos en el entorno humanístico, lo que producía en él un sentido de no pertenencia. Aunque Deleuze no era políticamente activo como sus amigos y luego con sus compañeros filósofos de la década de los 60, las políticas conservadoras y reaccionarias que sus padres defendieron se convirtieron en sus objetivos a vencer de manera implícita o explícita en la filosofía futura, en su filosofía futura. La segunda razón es que Deleuze creció a la sombra de sus hermanos muertos. George, que luchó en la resistencia durante la guerra, fue atrapado por los alemanes y murió en camino a un campo de concentración. Él era el héroe adorado de su padre, con quien Gilles no se podía comparar. Aunque Deleuze llegó a descartar esto más tarde, una vez le dijo a su amigo novelista Michel Tournier que podría perdonar a sus padres por este maltrato. Deleuze, después del armisticio, dejó Normandía y regresó a París. Aquí sus primeros años de secundaria tuvieron lugar a la sombra de la ocupación, pero también lo iluminaron sus amigos y profesores que contribuyeron a descubrir su pasión por la filosofía. Deleuze describe que tomar clases con Monsieur Biel generaron en él el amor permanente por la filosofía. Estudiando en la Sorbona, Gilles Deleuze, junto con François Châtelet, Olivier Renaud, Adelons y Jean-Pierre Bambert, amigo de siempre, y su amigo de siempre, Michel Tournier, formaron un primer núcleo de amistad. Una amistad la cual se llamó la filia griega, que no dejará de acompañar su vida, que jugará un rol fundamental en su misma concepción de la filosofía. Gilles Deleuze realizó su carnet, un año intensivo de estudios preparatorios en el Liceo Henri IV, y luego estudió la historia de la filosofía en la Sorbona bajo la tutela de Jean Hippolyte y Ferdinand Alquier, dos profesores que amó y admiró enormemente, así como a Georges Cuvier y a Maurice Condillac. Sus profesores y compañeros lo reconocieron como un estudiante excepcional, aunque sobresalió fácilmente en sus estudios. Algo increíble este filósofo, ¿no? Recibió su diploma en estudios superiores en la Sorbona con una tesis sobre Hume, dirigida por Hippolyte y Canguilhem. En una era dominada por la fenomenología de Husserl y Heidegger, lo cual era una provocación por sus tendencias heterodoxas, en 1953 se publicaría una versión revisada de su tesis sobre Hume, titulada Empirismo y subjetividad, un ensayo sobre la naturaleza humana. En 1948, Deleuze aprobó el examen de agregación en filosofía junto a Louis Althusser y François Châtelet y fue asignado como profesor del Lycée Amiens. En ese momento, como muchos de sus pares, estaba entusiasmado con los escritos de Jean-Paul Sartre,
Así como sus mentores, leyó el libro El ser y la nada, que se publicó en 1945. Este hito del post-mayo francés de 1968 es el encuentro que tuvo con Félix Guattari, joven psicoanalista disidente que favorecerá la ruptura del lacanismo, marcando el comienzo de una colaboración sostenida de más de 20 años, signada por el libro El Antiedipo de 1972, la cual es una fecha clave para Gilles Deleuze. En ese entonces, Deleuze es docente en Vincennes, donde se ha reunido con el grupo de amigos, al principio François Châtelet, Michel Foucault, Michel Serres, luego Jean-François Littorat. Y bueno, la enseñanza de Deleuze en Vincennes fue el crisol de su obra pública. Iba acompañada tal como era del rigor de aquel momento para una actividad militante. Gilles Deleuze estudió el cine a través de una filosofía concreta de la imagen, nunca antes intentada, que es también la exposición sistemática de una filosofía a secas. Sus dos grandes libros de 1983 y 1985, La imagen en movimiento y La imagen en tiempo, que he hablado en otros videos, son el resultado de sus cursos de Vincennes. Luego, a principios de los 90, escribe otro libro que se llamó ¿Qué es la filosofía?, cual fue el último. Y bueno, lastimosamente el 5 de noviembre de 1995, la terrible y espantosa noticia de su muerte conmocionó los titulares académicos. Evidentemente se temía de su muerte, puesto que estaba gravemente enfermo, respirando con esfuerzo, y después de un tiempo alimentado por tubos de oxígeno, misteriosamente se lanzó de la ventana del hospital. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Será hasta un próximo video.